Tomamos el tema. Entonces, el comportamiento del consumidor, cuando empezamos a hablar de ese tema, iniciamos con la premisa de que los consumidores eligen la mejor cesta de bienes que pueden adquirir. Inicialmente decíamos que pueden adquirir es determinado por la restricción presupuestaria, y es lo primero que vimos. Esta parte de la mejor cesta está determinado por las preferencias. Y finalmente tenemos que los consumidores eligen. Esta parte de elección se determina con la elección óptima, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hablaremos de la elección óptima del consumidor. Como lo decíamos inicialmente, esta elección óptima es teniendo en cuenta las preferencias del consumidor y la restricción presupuestaria. ¿Qué es la elección óptima? Hallar la cesta del conjunto presupuestario, es decir, la restricción presupuestaria, que se encuentra en la curva de indiferencia más alta que puede adquirir. Recuerden que el puede adquirir está determinado por la restricción presupuestaria, es decir, que la elección óptima está determinada por la restricción presupuestaria. Recordemos también que cuando hablamos del conjunto de preferencias, hablamos que entre más lejos del origen es mejor para el consumidor. ¿Por qué es mejor para el consumidor? Porque lleva más productos, ¿no? Recuerden que la intersección de 0, 0 en el plano cartesiano, en la medida en que se va alejando de esa intersección, son más productos, tanto el que está en el eje X como el que está en el eje Y. Iniciaremos con la elección óptima para los productos complementarios perfectos. ¿Qué son bienes complementarios perfectos? Son bienes que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Recordemos también que el hablar de proporciones fijas no necesariamente implica una cantidad exacta para cada uno de los productos. Es decir, no tiene que ser una relación 1:1, 2:2 o 3:3, sino que puede ser una relación 2:1, 4:2, 6:3. Aquí tenemos entonces el plano, ¿sí?, en donde ubicamos X1 y X2. Como estamos hablando de complementarios perfectos, debemos determinar qué tipo de productos son. Usaré el mismo ejemplo que vimos en el tema anterior. X1, zapatos del pie izquierdo, y X2, zapatos del pie derecho. Esta premisa con los zapatos indica que solamente nos sirve una relación directa, es decir, 1 y 1 o 2 y 2, pero recordemos que no siempre tiene que ser así. Para las curvas de indiferencia, entonces tenemos que determinar cuántas cantidades de cada producto y en total cuántas cantidades necesita el consumidor. Utilizaré este ejemplo como una curva de indiferencia 1 en el que el consumidor lleva 10 unidades de cada producto para un total de 20 unidades. Es decir, 10 de X1 y 10 de X2. En ese sentido, la curva de indiferencia de complementario perfecto, recordemos, tiene forma de L. ¿Por qué? Porque solamente el vórtice de esa curva de indiferencia es la que le sirve a este consumidor. Q igual a 20. Una curva de indiferencia 2, en la que llevaría más cantidades, implicaría que llevará 15 unidades de X1 y 15 unidades de X2. De manera que la curva de indiferencia 2, donde Q es igual a 30, sería también en forma de L, pero observen que esta está más lejos del origen. Este es el origen. Entonces, entre más se aleja, aquí son 10, aquí son 15, y en la curva de indiferencia 3, que sería nuestro final ejemplo, serían 20 unidades de X1 y 20 unidades de X2. Ahí se ubicaría el consumidor con un Q de 40, ¿sí? 20 más 20, 40, 15 y 15, 30, y 10 y 10, 20. Sería el total de lo que lleve de X1 y de X2. Ahora miremos cuál es la elección óptima. Para la elección óptima, entonces tenemos la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria sería esta curva roja que aparece allí,
en donde recuerden este eje sería M sobre P1, M sobre los precios de X1 y M sobre los precios de X2, M es la renta. Esta es la restricción presupuestaria y toda esta parte que está bajo la restricción presupuestaria es el conjunto presupuestario. Entonces he determinado aquí como ejemplo 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. En este caso solamente al consumidor le sirve el vórtice, ¿sí? Es decir, este punto de la curva de preferencia de complementarios perfectos. Pero vamos a determinar cuál es la elección óptima. Entonces la opción A, que es esta, donde Q es igual a 20, no es un punto óptimo. ¿Por qué no es óptimo? ¿Él lo puede alcanzar? Sí, pero no es óptimo porque está debajo del conjunto presupuestario. El conjunto presupuestario es la línea roja, de manera que cualquier ubicación bajo ella significa que no se está gastando todo. En la elección óptima, suponemos, como decíamos en las clases anteriores, que el consumidor debe gastarse todo para poder tener mejores productos. Esto lo suponemos así porque en la macro es que se introduce el ahorro. La opción C, que es este punto, como ustedes ya se imaginarán, no es el punto óptimo. ¿Por qué? Porque es la que está más lejos del origen, sí, pero al consumidor no le alcanza. Entonces no es óptimo porque es inalcanzable con la renta que él tiene. En ese sentido, el punto de elección óptima será la opción B, es decir, 30 unidades de ambos productos, y es el punto óptimo porque gasta todo, es decir, está aquí ubicado sobre la restricción presupuestaria y la renta le permite comprar esas cantidades. Mientras esté en esta línea, se gasta todo y le alcanza. Es el punto de elección óptima. Ahora, aquí tenemos dos puntos de intersección también. ¿De intersección entre qué? Esta, que es la restricción presupuestaria, que aquí ya se volvió negra. Y tenemos la curva de indiferencia 1, Q igual a 20. Entonces, suponemos que él puede cruzarse con la restricción en este punto o se puede cruzar en este punto. ¿Qué es lo que pasa en este punto? ¿Por qué no es óptimo? ¿Le alcanza con su renta? Sí, le alcanza porque está sobre la restricción. Entonces, si está tocando la restricción, le alcanza a comprarla. ¿Se gasta toda la renta? También, efectivamente, porque si está sobre la restricción nuevamente es que se la está gastando toda. Entonces, ¿por qué no es un punto óptimo? Porque existe una curva de indiferencia que puede alcanzar que está más alejada del origen. La B o la C, cualquiera de las dos está más lejos del origen. Pero recuerden que la elección óptima es una que puede alcanzar, es decir, la que está en el punto B, Q igual a 30. Entre más lejos del origen es mayor cantidad. Entonces, siempre que hablemos de elección óptima y esté determinado por la restricción presupuestaria, la elección óptima siempre se va a ubicar en la curva de indiferencia que esté más lejos del origen, en todos los casos. Además, en este caso en particular ocurre algo. Si el consumidor se ubica en este punto, que estoy aquí señalando, está llevando 10 unidades de X1, ¿cierto? O sea, 10 zapatos del pie izquierdo y 20 del pie derecho, lo cual no le sirve. Le sirven solamente, ¿qué? 10. Porque, ¿qué va a hacer con 10 pares de zapatos del pie derecho nomás? Estos 10 extra, o sea, de aquí a acá, son inservibles para él. Pero, como está sobre la restricción, significa que está gastando más por unos productos que son inservibles. Y lo mismo ocurre en este punto, si se ubica acá, pero en este caso estaría llevando 20
aquí está una esquirlita corrido, pero es 20 zapatos del pie izquierdo y solamente 10 zapatos del pie derecho. Por lo tanto, esta diferencia en zapatos del pie derecho son totalmente inservibles para este consumidor. Pero como está sobre la restricción, está gastando toda su renta, de manera que está gastando en productos que son inservibles. Esa es la razón, además, en los complementarios perfectos. Ahora miremos la elección óptima en sustitutos perfectos. ¿Qué son bienes sustitutos perfectos? Si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro a una tasa constante, es decir, la misma tasa siempre de sustitución de un producto por otro. Tenemos entonces el plano, tenemos X1 y X2. Suponemos que X1 son lapiceros rojos y X2 lapiceros azules. Este es un ejemplo simple. Obviamente los sustitutos perfectos tienen un grado más alto de complejidad, porque no es lo mismo escribir con rojo que con azul. Suponemos que aquí la necesidad del consumidor es simplemente escribir, es decir, que no le interesa el color del lapicero. Recordemos que la curva de indiferencia para sustitutos perfectos es una línea recta, en la que le da lo mismo llevar 10 lapiceros rojos o 10 lapiceros azules. Esta curva de indiferencia 1 sería para una cantidad de 10. ¿Cuáles son las opciones en la curva de indiferencia 1? Bien, puede llevar X1 10, o sea, si se ubica en este punto, y X2 0, ¿sí? Porque aquí sería 0, está llevando 10 unidades, o puede llevar 0 de X1, o sea, en este punto, y X2 10, o sea, en este punto. Y él se puede ubicar en cualquier punto de esta curva de indiferencia, cualquiera le va a determinar 10 unidades, 9 y 1, 8 y 2. Supongamos que él se ubica en 5 y 5. 5 lapiceros rojos y 5 lapiceros azules, eso le da un total de 10. La curva de indiferencia 2 está más lejos del origen, por lo tanto tiene una cantidad mayor. En este ejemplo tiene 15 unidades, 15 de X2 y 15 de X1. Y las opciones son igual. Puedes llevar todas las cantidades de X1 y 0 de X2, o todas las cantidades de X2 y 0 de X1, o una combinación de ambas, como en el ejemplo he puesto aquí 7 y 8, ¿sí? Para determinar 15 unidades. Lo importante es que en cualquier punto que se ubique en una curva de indiferencia de sustitutos perfectos va a tener el mismo número de cantidades. Cualquiera de estos puntos son 15 y cualquiera de estos puntos son 10. Finalmente tenemos una curva de indiferencia 3 que nos está indicando 20 unidades, 20 de X1 y 20 de X2, y tiene las mismas opciones, X1 20, 0 de X2, o X2 20, 0 de X1, o una opción como he puesto aquí en el ejemplo, 10 y 10, ¿sí? No quiere decir que solamente se puede ubicar en estas, él se puede ubicar en 19, 1, 18, 2, 17, 3, pero para que no se nos haga muy largo el ejemplo, he puesto solamente un punto de consumo. Ahora la elección presupuestaria. Entonces observen allí que levemente aparece la restricción presupuestaria en rojo. ¿Qué es lo que pasa con la elección óptima en sustitutos perfectos? Que la restricción presupuestaria aquí, clean, es igual que la de sustitutos perfectos, porque es una línea recta con pendiente negativa. Entonces ya está paralela, casi pegada, está en el mismo eje de coordenadas que la curva de indiferencia. Esa es la restricción presupuestaria, quiere decir que solamente en este punto es donde el consumidor se gasta toda su renta y además le alcanza, dado los precios de los productos. Y como en el ejemplo anterior he puesto 3 puntos de consumo, el punto A, el punto B y el punto C, ahí para poder determinar cuál es la elección óptima. ¿Qué pasa con la opción A? No es óptima, ¿por qué? Donde Q vale 10. Porque está por debajo del conjunto presupuestario. El conjunto presupuestario es esta que levemente se ve en rojo acá. Es decir, que ahí sí puede ubicarse, pero no está gastando toda su renta. La opción C no es óptima porque es inalcanzable,
la renta está aquí. Bueno, la restricción presupuestaria está acá. Entonces el punto C no le alcanza, o sea, con lo que él gana no le alcanza para llevar 20 unidades. Y la opción B sería el punto de elección óptima. Es el punto óptimo, gasta toda su renta y además le permite comprar esas cantidades. Con su renta y dados los precios de los productos, él puede llevar 15 unidades. Este sería el punto de elección óptima para sustitutos perfectos. Ahora miramos la elección óptima en neutrales. ¿Qué son bienes neutrales? Un bien es neutral si al consumidor le da igual llevarlo o no. Es decir, llevar el bien neutral. Le da lo mismo llevarlo o no. Y para la elección óptima de neutrales, pues tenemos el plano x1, x2. Recuerden que cuando hablamos de neutrales o males, que es el otro mapa de indiferencia, siempre debemos determinar cuál es el producto que le gusta y cuál es el que no le interesa. En este caso he puesto x1 para pollo, un producto que sí le gusta, y x2 champiñones, uno que no le importa llevarlo o no llevarlo. Y el mapa de indiferencia de neutrales es una línea recta. ¿Por qué? Porque estas cantidades, cuando decimos Q igual a 10, en este ejemplo, hace referencia a las cantidades del producto que le gusta. En este caso x1. Entonces, no es la sumatoria de ambas como en los otros, sino solamente los que están en el eje X, o sea, x1 en este caso. X2 dice infinito. ¿Por qué infinito? Porque al ser una línea recta vertical, él puede bien llevar 0 de x2 y está feliz si lleva 10 de x1 o 2 o 3 o 4 o 5 o infinito. Es decir, como no le importa, no le importa ubicarse en cualquier punto de esta recta, y por eso es una línea vertical. Esa sería la curva de indiferencia 2, la curva de indiferencia 1. La curva de indiferencia 2 sería una cantidad de 15, también determinada en términos de x1. x2 infinito igual. Y la curva de indiferencia 3, en este ejemplo he utilizado 20, es decir, 20 de x1 y x2 infinito. Ahora, para determinar la elección óptima, entonces necesitamos ¿qué? Una curva de restricción presupuestaria, la recta, perdón, de restricción presupuestaria. Esto ignórenlo por ahora. Esta roja es el conjunto presupuestario. Ay, changos. Bueno, es el conjunto presupuestario. Aquí he determinado 3 puntos también, el punto A, el punto B y el punto C, para determinar cuál es la elección óptima en bienes neutrales. Entonces la opción A no es óptimo porque está por debajo del conjunto presupuestario, es decir, no se gasta todo. El conjunto presupuestario es el rojo, ¿sí? Entonces él no se gasta todo en este punto. La opción B, Q igual a 15, no es óptimo porque es inalcanzable con su renta, está por encima, ¿sí?, de la restricción presupuestaria. Y en este caso, la elección óptima es la opción C, es decir, 20 unidades de X1. Es el punto óptimo, gasta toda su renta y le permite comprar en estas cantidades. Ahora aquí he determinado como ejemplo, ¿sí?, el punto A, 10 de X1 y 5 de X2, porque si se ubican a ese punto, pues obviamente tiene que llevar algo de X2. En el ejemplo he usado 5, acá 15 y 10, es decir, con los precios de X1 y X2 y llevando 15 y 10 unidades no le alcanza acá, y acá le está sobrando. Además, porque es el punto de elección óptima en neutrales, porque no lleva nada del producto que no le interesa, o sea X2. Quiere decir que este punto, además que es el más lejos del origen, es el punto óptimo porque no está llevando nada de X2, aunque no le interese si le toca pagar por ese producto. Por lo tanto, está generando un gasto. Entonces, en últimas, cuando va a hacer la elección, el producto sí le interesa porque tiene que pagar por él.
Ahora, ¿qué pasa en estos dos puntos que he señalado allí con interrogante? ¿Por qué no son punto de elección óptima? Este y este. ¿Le alcanza con la renta que tiene? Sí, efectivamente le alcanza porque está pasando por la restricción presupuestaria. ¿Se gasta toda la renta? Sí, si está en la restricción, le alcanza y se la gasta toda. Entonces, ¿por qué no es un punto óptimo? Porque existe una curva de indiferencia más alejada del origen, o sea, esta, Q igual a 20, y entre más lejos del origen, mayor cantidad. Además, como lo decía ahora, no lleva nada del producto que le es indiferente, solo lleva el que le gusta, por lo tanto solamente paga 20 unidades de X1 y 0 de X2, entonces le queda más dinero disponible. Continuamos con la elección óptima de los productos que se denominan males. ¿Qué son bienes que se denominan males? Es cuando una mercancía no le gusta al consumidor. Esto en la realidad se ve muy poco, pero se estudia por qué, porque en las funciones de preferencias algunas veces nos puede dar matemáticamente. Además, en algunos casos muy contados, algunas cestas de consumo podrían venir con esa combinación de productos, pero los ejemplos son escasos en la vida real. Entonces tenemos el eje X1, X2 y aquí suponemos los mismos productos que utilizamos para neutrales, pero en este caso los champiñones son el producto que no le gusta. Recuerden que la elección, las preferencias de los males tienen pendiente positiva, ¿sí? Esta curva de indiferencia 1 he supuesto aquí una cantidad de 10, también está determinada por el producto que le gusta, que en este caso sería X1. Y la curva de indiferencia 2 serían 15 y la curva de indiferencia 3 serían 20. Entre más alejado del origen, más productos tiene. Y en X2 sería infinito. La naturaleza de neutrales es la misma, la diferencia es la pendiente positiva de los males. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Recuerden que, por ejemplo, si me ubico en este punto, ¿sí? En el punto A, es decir, tiene que aumentar aquí X2, tiene que llevar algo X2. La única manera que el consumidor lleve X2 al ser un producto que no le gusta es que le aumenten X1. Es decir, para aumentar X2 y llevar de ese, aquí para aumentar de X2 necesariamente tienen que aumentarle X1, o sea de aquí a acá, para que él se pare en este punto. Aquí él está dispuesto a llevar que 10 de X1 y nada de X2, para poder llevar X2, es decir, que este empiece a aumentar, este también tiene que aumentar, entonces lleva, según este ejemplo, más o menos 14, 13 o 14. Es para que este aumente, este también tiene que aumentar, por eso tiene pendiente positiva. El punto B determina lo mismo. Al aumentar X2, deben aumentarle X1 para él poder ubicarse en este punto. Y el punto C, para aumentar aquí X1, al aumentar X1, aumenta X2. Aquí sería entonces la suma de ambos productos. Aquí yo he determinado, aquí no le he determinado ningún valor, aquí ningún valor, pero aquí ya sería, digamos, 30, porque no solo 20, sino más de X1 para poder aumentar acá X2. La restricción presupuestaria sería esta línea roja, ¿sí? Ese es el conjunto presupuestario. Entonces la opción A no es óptima porque está por debajo del conjunto presupuestario, es decir, de esta restricción. Aquí no se está gastando toda su renta. La opción B no es óptima porque es inalcanzable con su renta, está por fuera del conjunto presupuestario, o sea, está por fuera de esta restricción. En este caso, la opción C es el punto óptimo porque gasta todo, es decir, está en la restricción, la renta le permite comprar esas cantidades y no lleva nada del producto que no le interesa. X2, 0, es decir, lleva 20 de X1. ¿Qué pasa en estos dos puntos? ¿Le alcanza con la renta? Sí,
porque está determinada por la restricción presupuestaria, se la gasta toda, sí, al estar sobre las restricciones, que se la está gastando toda, le alcanza y se la gasta toda. Entonces, ¿por qué no es un punto óptimo? ¡Tadam! Porque existe una curva de indiferencia que puede alcanzar, que está más alejada del origen, que es ¿cuál? Esta, la curva de indiferencia 3. Además, está más lejos del origen y además no lleva nada del producto que no le gusta, nada de X2, solo el que no le gusta. Lo que son neutralesimales tienen esa característica. El punto óptimo es donde él lleva solamente el producto que le gusta y cero del otro. Porque aunque sea un producto neutral o mal, igual hay que pagar por él. Y si a mí no me gusta o si me es indiferente, pues lo mejor es no llevarlo. Por eso el punto de elección óptima es donde el consumo del producto que no le gusta o le es indiferente es cero. Ahora miremos la elección óptima de una curva de indiferencia convencional. ¿Recuerdan qué es una curva de indiferencia convencional? Tiene pendiente negativa y es convexa. ¿Por qué es negativa la pendiente? Porque el consumidor tiene una renta limitada. Entonces, en la medida que desea aumentar el consumo de un producto, tiene que necesariamente disminuir la del otro. Esa seguramente será una pregunta del parcial. Lo mismo que la convexidad de la curva de indiferencia convencional. ¿Por qué es convexa? No los oigo. ¿Por qué es convexa? Porque cuando calculamos la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución nos va a dar diferente en cada punto. Recuerden que en una línea recta nos da el mismo punto en la pendiente, pero en una curva convencional nos da una diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez tiene que sacrificar una unidad adicional cuando quiere reemplazar un producto por otro. Preguntas del parcial, las anteriores. Bueno, igual todas son del parcial, pero esas seguro van a salir. Entonces miremos la elección óptima de una curva de indiferencia convencional. Tenemos X1, X2 y supongamos cualquier par de productos, café y rosquillas como en el ejemplo anterior. Entonces tenemos una curva de indiferencia convencional, pendiente negativa y es convexa. Supongamos que esta curva de indiferencia 1 nos da una cantidad de 30. En cualquier punto va a dar 30. Supongamos que él se para en este punto que es 10 de X1 y 20 de X2. ¿Sí? Pero el consumidor se puede parar en cualquiera, aquí o aquí o aquí. Lo que yo he hecho es determinar un punto para poder determinar luego la elección óptima. Pero si él se para acá, son 30 unidades. Digamos que serían más de X1 que X2. Y acá serían más de X2 que X1, pero en cualquier punto son 30. La curva de indiferencia 2 está más alejada del origen y la combinación da más de ambos, tanto de esta como de esta. Suponemos que esta curva de indiferencia 2 es una cantidad de 35, las opciones que puede hacer. Supongamos que él se para en este punto, es decir, 15 unidades de X1 y la curva de indiferencia 3, suponemos una cantidad de 40. 40 la sumatoria entre X1 y X2. Aquí es 10 y 20, 30. 15 y 20, 35. Y la curva de indiferencia 3, 20 y 20. En cualquier punto va a dar 40 y yo he determinado esos como ejemplos. Observen que X2 es la misma cantidad, 20, 20 y 20. ¿Sí? Eso lo hice simplemente para hacer más sencillo el ejemplo, pero puede ser en cualquier punto, acá o acá o acá, X2 puede ser cualquiera. Lo importante es que la sumatoria de ambas siempre dé la cantidad que indica acá. Es decir, X1 puede ser 15 y X2 25. Acá puede ser X2 5 y X1 30. Lo importante es que la sumatoria de 35 en este ejemplo. Esto lo hice así, para ejemplo, para que sea más fácil. Ahora tenemos la restricción presupuestaria, que es la roja como siempre.
conjunto presupuestario. En la opción A, entonces aquí hemos determinado 3 puntos, A, B y C. Entonces la elección A, donde Q es igual a 30, que sería esta primera curva de indiferencia, no es óptimo. ¿Por qué? Porque está por debajo del conjunto presupuestario, es decir, no se gasta todo. Es lo mismo en todos los puntos, en todas las curvas de indiferencia. Si se ubica por debajo de la preferencia, pues no se está gastando toda. Si se ubica por encima de la indiferencia, pues de la restricción, perdón, es inalcanzable. No le alcanza con esos precios y su renta. Y en la elección óptima de productos convencionales, la opción de elección óptima es donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción, es decir, acá, ¿sí?, donde me dio la besa. Ese es el punto de elección óptima. En este punto gasta toda su renta y le alcanza con la renta. Ahora, supongamos un ejemplo como lo estoy determinando aquí. ¿Qué pasa en este punto y en este punto? Acá y acá. Ya ustedes deben saber. ¿Le alcanza con la renta? Sí. ¿Por qué? Porque está sobre la línea roja, que es la restricción. ¿Se la gasta toda? Sí, si está sobre la restricción o la curva roja es que se la está gastando toda. Entonces, ¿por qué no es óptimo? Porque hay una curva de indiferencia más alta, más alejada del origen que puede alcanzar. Aquí, si se ubica, la cantidad es ¿cuánto? 30. Si se ubica aquí, la cantidad es ¿cuánto? 30. Y aún así se gasta toda su renta, o sea, se gasta toda su renta y solo lleva 30. Entre más lejos del origen es mejor porque tiene mayor cantidad, o sea, en este punto le alcanza y lleva 35. Entonces la opción para con curva de indiferencia convencional es donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción, lleva más con la renta. Ahí hemos terminado lo que es la elección óptima.